altísimo, altísimo. Dios me los bendiga, mis hermanos. De nuevo estamos aquí del auditorio de la Iglesia de Cristo de Ebenecer Osana en la ciudad capital Tegucigalpa con ustedes. Hoy voy a trasladarles un tema de enseñanza. Así que les invito siempre para que tomen la Biblia, que es lo primero que debemos de tener en nuestra mano, una libreta, un lapicero y podamos aprender todos juntos la palabra del Señor. Bendecimos a todos los que están a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Voy a invitar que busquemos en la Biblia el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Vamos a leer la versión Libro Pueblo de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Quiero que me acompañe a lo largo de por lo menos esta hora que vamos a estar aquí con la palabra del Señor. Usted sabe que nos dedicamos a la enseñanza, al estudio. Y yo quiero que miremos esta palabra que está en Isaías, que dice: yo he puesto mi espíritu sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el siervo. El pueblo del Señor tiene que ser enseñado por siervos, por ministros, por hombres de Dios. Me gustó mucho este pasaje de Isaías porque el Señor dice en esta versión: este es mi servidor. Todos los que predicamos, todos los que de alguna manera tenemos el llamado ministerial, somos servidores del Señor. Yo le puse por nombre al tema el ascenso ministerial. Vamos a orar para que sea el Señor que pueda hablarnos en este día y que sea Él el que tome el control del ambiente espiritual. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, te bendecimos, pedimos que tomes el control de mi boca, de mi lengua, para que tu palabra sea expuesta con libertad y que transmita, Señor, el espíritu con el cual fue escrita tu palabra. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final, Señor, de esta transmisión. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. El siervo escogido del Señor tiene que tener un carácter de mansedumbre, de aliento de justicia. Tiene que transmitir esa palabra de verdad. Mire las características que debe de tener el hombre de Dios. Ese hombre de Dios puede tener heridas, puede tener quebrantamiento, puede tener pruebas difíciles, pero con todo y eso, su vida espiritual debe de estar arraigada en el Señor. Yo quiero trasladarle hoy esto, un ascenso ministerial, porque el llamado del Señor no solamente está ahí, sino que tiene que tener un ascenso, y por eso le puse ascenso al tema. Quisiera yo que fuéramos de alguna manera viendo pasajes donde están involucrados ministros del Señor, pero que tienen esa característica que nos va a servir para nuestro ministerio. ¿Y por qué digo para nuestro ministerio? Porque todos tenemos ministerio, todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una matriz donde se gestan ministros. Entonces voy a comenzar con la genética, con Génesis, capítulo 12, versículo 1. Acompáñenme ahí, vamos a leer la versión Castilla. Dijo Yahweh a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te indicaré. Este pasaje lo tomé, estoy tomando a uno de los hombres que siempre hemos ministrado como aquel hombre parteaguas, es Abraham. Fíjese usted interesantemente en ese pasaje que Abraham no tiene todavía el cambio de nombre, todavía no tiene la H, ¿verdad? Es Abraham. Entonces aquí el primer punto del ascenso ministerial es el llamado. Entonces vengámonos aquí, recuerde que hoy estamos en enseñanza, vengámonos aquí a la pizarra. Isaías 42 dice el Señor: mi siervo, a quien yo he escogido desde antes. Entonces lo primero para el ascenso es un llamado. Eso es lo primerito. Quiero que me ponga mucha atención.
No nos podemos quedar en el llamado, desarrollemos el llamado. El llamado es que Dios te va a decir una tarea específica. Aquí, hermano, tú la tienes que saber. Esto es entre tú y Dios. Yo quiero que usted me ponga atención con esto. Tú y Dios. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer en tu vida. ¿Cuál es tu llamado? Aquí no es que te lo va a venir a decir un profeta o te lo va a decir un hombre. Tú ya lo tienes que saber. Un profeta te lo va a confirmar, un pastor te lo va a confirmar, pero tú ya lo tienes que saber porque Dios te lo tiene que decir a ti primero. ¿Por qué le puse aquí hay que dejarlo todo? No le estoy diciendo que vaya a vender todas sus posesiones, ¿verdad? Desde el momento que lo llamó. No. Estoy ministrándole en el sentido de que tiene que dejar el mundo, tiene que dejar todas aquellas cosas que no lo van a abundar en nada. Hay algo aquí tan importante que quiero remarcarle. Quiero remarcarle esto. Aquí esto de la tarea específica. Perdónenme que voy a remarcarle la tarea específica. Esta tarea específica es que cada uno de nosotros tiene un trabajo especial. No vamos a tener el mismo llamado todos. El llamado que cada uno de nosotros tiene es distinto, es diferente. Unos, dice la Biblia, eso lo dice en Efesios, algunos fueron llamados para ser apóstoles, otros fueron llamados para ser profetas, otros fueron llamados para ser evangelistas, pastores y maestros. Pero no todos tienen el mismo llamado. Y esto, hermano, yo quiero que usted y yo lo podamos entender. Porque no todos vamos a estar en la misma tarea. Por eso se lo remarco, tarea específica. Todos tenemos llamado, amén, pero no todos tenemos la misma tarea, eso es diferente. Entonces, entre todos los llamados, creo que los hermanos que recibimos la doctrina mayordomía, ahí vemos cuántos llamados de Dios hay. El Señor llamó a Abraham. Imagínense usted, estoy poniendo a Abraham, ¿verdad? Pero ¿cuántos hombres atrás de Abraham hay? Abraham, estamos hablando 2000 años después de que Adán salió del huerto. Entonces, no solamente llamó a Adán Abraham, sino que antes de Abraham hubieron otros hombres antes de Abraham. Pero estamos tomando a Abraham como ese hombre en el cual partió la historia, el Señor. Cuando Dios te llama, Dios te va a capacitar. No tienes que preocuparte por decir, pero es que yo no estoy capacitado para ese llamado del Señor. Es que cuando Dios te llama, Dios te capacita para que realices con éxito la tarea específica por la cual fuiste llamado por Él. Esto es algo tan importante que tenemos que aprender. Nosotros tenemos un llamado y Dios te va a capacitar para que ese llamado lo realices, hermano, de una manera exitosa. Todo lo que haga en tus manos va a prosperar. Entonces, mire cómo vamos desarrollando este primer punto en la escala de lo que es el ascenso, para que podamos ir creciendo en nuestro ministerio, todo ministerio. Yo no sé cuál es su ministerio. El punto es que no todos vamos a ser pastores. Si no, entonces ¿a quién se le va a predicar, verdad? Sino el ministerio que tienes. Puede ser el ministerio de la música, puede ser el ministerio del servicio, puede ser el ministerio del evangelismo, puede ser el ministerio de ayudar al necesitado, qué sé yo. ¿En qué ministerio? Lo primero es el llamado y tienes que dejar todas las cosas del mundo para que le puedas servir al Señor con libertad. Ok, vamos a avanzar entonces un poquito. ¿Qué es lo que sigue? Váyase conmigo a Lucas capítulo 6, verso 13. Vamos a irnos a buscar un pasaje del Nuevo Testamento. Vamos a leer la versión Reina Valera actualizada. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. De ellos, oiga bien, y de ellos escogió a 12. Oiga bien esto. Escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Ok. Entonces, si usted va conmigo, pudiéramos ir entendiendo entonces de que pudiéramos ir personificando este ascenso ministerial, ¿verdad? El primero, pues Abraham, un gran hombre de Dios. Pero ahora, después del llamado, después de que Dios te llamó, Él te capacitó, Dios te va a capacitar para hacer la tarea. Ahora encontramos en Lucas capítulo 6, verso 13,
que el Señor en su discipulado, a todos estos los llamó. Recuerde que el Señor fue, hermano, allí a la orilla del mar, y ahí estaba Pedro. Y le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Deja las redes y sígueme. Fue a decirle a Mateo, ¿sabes qué, Mateo? Sígueme. Dice que Mateo dejó las cuentas, ¿verdad? Porque era recaudador de impuestos, dejó todo y lo siguió. Y así fue llamando a cada uno de los discípulos, a todos, a todos. El Señor tenía un discipulado grandísimo. Dice la Biblia que por lo menos 5,000 hombres se reunían cada vez que él hablaba, hombres, sin contar las mujeres y los niños que ahí se congregaban. Lo que me llama la atención aquí es que dice, de repente, cuando el Señor ya está comenzando su ministerio, dice ahora el Señor, bueno, ahora vamos a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollando el ministerio, vamos a seleccionar de entre todo el discipulado. Mire de dónde se hace la selección. Esto es importante que lo aprendamos. La selección se hace dentro del discipulado. Y dentro del discipulado hay escogencia. Por eso dice ahí, y de ellos escogió a 12. Vamos a decirlo así, habían 5,000 para poner un número. Y de esos 5,000, el Señor seleccionó a 12. De estos 12, les dio el rango de ser llamados apóstoles. Ya no solamente eran discípulos. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces el Señor los capacitó, empezó a ellos a tener ya un trato especial con ellos. Ya no era el mismo trato, era diferente. Entonces, vengámonos acá. Quiere decir que después de que yo tengo mi llamado, hay selección, soy seleccionado de entre varios. Esa selección me dice que me eligieron entre otros. Me tengo que sentir honrado porque pudieron haber escogido a otros, pero me escogieron a mí. Somos escogidos, somos escogidos. Ahora, ¿por qué se hace la escogencia? Muchos son los llamados, mire, y pocos los escogidos. Entonces aquí toda la Biblia, todo esto se va concatenando. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando volvemos acá, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En este caso serían los seleccionados. Entonces quiere decir que el Señor va haciendo esta tarea ministerial. Vamos avanzando dentro del camino del Evangelio. Por eso es, hermano, que no nos podemos quedar solo con el llamado. No, hombre, si llamados tenemos un montón. Llamados tenemos todos. El Señor te ha seleccionado cuidadosamente de entre otros siervos, para que sirvas de edificación al cuerpo de Cristo. Dios no te ha llamado para que dañes a los demás. Dios no te ha llamado para que tengas guerra con otros. No, hermano, el punto de bendición por el cual Dios te escogió es para eso, para que sirvas de edificación. Dios no te va a llamar para que hagas, hermano, trampa. Dios no te escogió para que mientas. Dios no te escogió para que hagas clavo con otros. No. Ese no es el objetivo. El objetivo es que haya edificación. Por eso es que seleccionó. Y esto es interesante porque quiere decir que ahora en este punto de los que son seleccionados, aquí, hermano, pudieron haber habido muchos que no cupieron entre los 12 porque solo tenían que ser 12. Más adelante, y esto lo hemos visto en otros temas, en el capítulo 1 de los Hechos, dice la Biblia que Judas ya no estaba, porque Judas se retiró por la traición. Y tuvieron que sustituir y poner en el privilegio, porque Judas dejó su cargo, y escogieron a Matías. Bueno, dice que estaba entre Barsabás y Matías, entonces echaron suertes y quedó Matías. Quiere decir que Matías estaba dentro de todos estos que tal vez no quedaron escogidos en el momento, pero mire cómo es este punto. El ascenso ministerial, hermano, el hecho de que no lo hayan puesto en ese momento no quiere decir que estaba reprobado. Él tenía y llenaba los requisitos, pero debían de caber solo 12. El punto es, siéntete bendecido porque te escogieron. El Señor te seleccionó cuidadosamente. Tienes un cargo en la iglesia, cuídalo porque Dios te lo dio, te seleccionó. Esto tenemos que cuidarlo.
Hermano, cuando el Señor seleccionó su discipulado, fueron hombres comunes, hombres, hermanos, normales, para que fueran sus discípulos. Y mire, era una mezcla de procedencias, de personalidades, porque Dios llama a gente común, hermano, para edificar a su iglesia, para enseñar el mensaje de salvación y para servir a otros por amor. Así que si Dios te llamó al ministerio, te llamó para que sirvas por amor a otros. Entonces, llevamos dos: el llamado, que eres llamado, y ahora eres seleccionado. Ok, ¿cómo va el ascenso? Vamos, Primera de Samuel capítulo 3, verso 20, Biblia al día. Dice así: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Mire, estoy leyendo versículos cortos, pero con bastante significado y con bastante enseñanza. Desde Dan hasta Beerseba, toda la gente se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Entonces, estoy llegando a un tercer punto. El tercer punto es confirmado. Usted que está en casita, ahí, ¿verdad? Yo sé que está el clima un poquito rico. Ahí usted va a poner ahora confirmado. No solamente es el llamado, ahora hay una selección. Después de que hay una selección, entonces hay una confirmación. Tienen que confirmarte tu llamado. Vengámonos aquí a la pizarra. Entonces, cuando la Biblia habla de que desde Dan hasta Beerseba, eso está hablando que implica todo el territorio de Israel. Está hablando de que todo el pueblo de Israel conocía a Samuel, sabían quién era Samuel. Entonces quiere decir que una vez que llamaron a Samuel, una vez que lo seleccionaron y dijeron, este va a ser el profeta, mire, entonces ahora hay que confirmarlo. Esto Dios lo sabe. Estoy poniendo hombres de Dios, ¿verdad? En este tercer punto está Samuel. Entonces ahora toman a Samuel. Y quiere decir que la confirmación es una palabra autorizada. Aquel que está confirmado quiere decir que tiene palabra autorizada. Todo lo que habla está autorizado para decirlo. A eso se le llama acreditación. Usted lo puede ver ahí. A eso se le llama acreditación. Una persona que ha sido confirmada es una persona que ya tiene credenciales, ¿no? ¿Cuáles son las credenciales? Bueno, que ya tiene el documento, que ya pues obviamente empieza a tener papeles, ¿verdad? Así como cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad, ¿verdad? Usted es hondureño desde que nació, pero solo tiene partida de nacimiento. No tiene muchos derechos, empezamos a crecer, empezamos a desarrollarnos y de repente ya cumplimos 18 años y entonces ya tenemos el derecho de tramitar nuestra cédula o el ID, ¿verdad? O DNI le llamamos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, una vez que ya la tenemos, eso ya nos acredita que somos ciudadanos. Así van las cosas en el ministerio, de la misma manera. A mí me gusta mucho este pasaje porque dice, el Señor había confirmado a Samuel. Mire qué terrible. Aquí no son los hombres, es que esto es lo importante. Aquí no son los hombres, aquí es Dios. Ahora. ¿Habían llamado a Samuel? Claro. ¿Habían seleccionado a Samuel? Claro. Pero no lo habían confirmado. Por eso es que me está sirviendo el tema, hermano. Porque cada uno de estos siervos que estoy tocando con usted ahora, cada uno de estos hombres de Dios me está sirviendo para ir escalando. Y por eso le puse yo el ascenso ministerial. Aquí llamaron a Abraham y me sirvió. Y a Samuel también lo llamaron. Amén, claro que sí. Aquí vemos que Dios llamó a los discípulos. Sí los llamó primero, claro. Y los seleccionó, pues obviamente. Ya, por eso pusimos en el punto 2 que cada uno de ellos había escalado un peldaño más y fueron llamados apóstoles. Pero ahora, mire usted a Samuel como ministro profeta o ministro profético, ¿no? Ahora tuvieron que confirmarle, era ministro, pero tenía que seguir ascendiendo ministerialmente, tenía que llegar
la confirmación. Yo no sé si me estoy dando a entender con esto. Y esto lo tiene que hacer el Señor. El Señor confirma. El pueblo tiene que tener esa confirmación y el cielo la va a enviar, porque tiene que pasar en un ministro. La prueba de que un siervo del Señor le agrada es que recibe su confirmación y lo manifiesta dándolo a conocer a su pueblo. Mire qué lindo esto, hermano, que Dios es un Dios de orden. La frase esta que le decía yo, que Dios desde Dan hasta Berseba, todo el mundo lo reconoció, es que esto es que con frecuencia se usaba para describir los límites de la tierra prometida. Recuerde que ya había llegado Israel a la tierra prometida y habían tomado posesión, ¿verdad? Y entonces era desde Dan hasta Berseba. Y obviamente, hermano, Samuel era una prueba de que había agradado al Señor. Mire, usted tal vez esté en casita y me dirá, pastor, pero ese pasaje como que no me confirma mucho, como estamos hablando de confirmación. Mire, me fui a buscar una versión en 2 de Pedro capítulo 1 verso 10. Tal vez me ayudan a poner el versículo los hermanos ahí en la pantalla. Mire qué importante, esta versión es la Biblia latino-hispana o latinoamericana, creo que es, BLA es latinoamericana. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10. Por lo tanto, hermanos, dice, esfuércense, mire cómo dices, esfuércense, hermanos, por confirmar, mire lo que me gustó, por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, mire el verso 11, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, este versículo me gustó mucho porque en lo que estoy desarrollando el tema, digo yo, bueno, primero el llamado, luego seleccionado, y estoy luego con la confirmación, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 porque me está diciendo que nosotros debemos de esforzarnos para que haya confirmación. Mire qué terrible. Debemos de esforzarnos para que haya confirmación. Confirmar el qué, el llamado de que Dios nos seleccionó o de que Dios nos eligió. O sea que aquí en este pasaje que estoy leyéndole de Pedro me está ayudando para que podamos, hermano, afianzar o reforzar, ¿verdad? El desarrollo del tema que estamos teniendo. Bueno, voy a ir progresando con el tema y voy a llegar al medio, al punto de la mitad del tema. Romanos capítulo 16, verso 10. Versión Félix Torres Amat. Es un verso pequeño, mire lo que dice. Saludad a Apeles, probado y fiel servidor de Jesucristo. Ok, véngase conmigo entonces acá. Quiere decir que dentro del ascenso ministerial, ahora estoy teniendo que no solamente es un llamado, hay una selección, hay una confirmación, sino que también existe la prueba. Un siervo que no tenga pruebas, ese hermano todavía no sabe, ¿verdad? Ese todavía le falta. Porque puede hacer la prueba, yo tal vez, perdóneme, lo estoy poniendo en la mitad del tema por alguna razón. Ya le dije porque encontré Pedro, que Pedro dice confirmen, ¿verdad? Confirmen su llamado y su escogencia. Y por eso no puse la prueba antes de eso. Porque debería de ser que, bueno, ya el Señor te llamó, te seleccionó y ahora te va a probar para confirmarte. Pudiera haber sido también. Puede haber sido que probarse haya sido el número 3 antes de ser el número 4, como usted quiera. Pero desarrollemos el punto 4. ¿Por qué se debe de probar el siervo? Porque cuando llega la prueba de un siervo o de un ministro, entonces la prueba hace que la persona sea fiable. La prueba te hace genuino. Esto usted no me va a dejar mentir. Usted cuando quiere comprar oro, usted lo prueba a ver si es oro. Porque usted no quiere que le den, usted está comprando oro, usted no quiere que le den un metal que no sea el que usted está pagando.
Usted no quiere sentirse estafado. Entonces usted quiere probarlo. No, hombre, pero le están dando todas las certificaciones. Y fíjese que usted dice, no, hombre, pero en lo espiritual será igual. Mire cómo está diciendo acá. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. Les dice, hay un hermano que se llama Apeles. Que, bueno, ese nombre yo quisiera que tal vez, ¿verdad? No sé si le va a gustar, pero bueno, les manda saludos a Apeles, ¿verdad? Este hermano ya fue probado. Ah, mire eso. Este hermano, dentro de su carrera ministerial, es un hermano que dentro de su recorrido, él ya pasó la prueba. Apeles fue probado y ahora, mire lo que dice ahí, es un fiel servidor. Ah, mire, interesante. ¿Servidor de quién? ¿Del pastor? Es que esto es lo terrible. No es servidor del pastor, servidor de Jesucristo. Y que eso es lo que no se nos debe de olvidar. Esto no se nos debe de olvidar. La prueba del siervo del Señor sirve, y valga la redundancia, para saber de qué calibre espiritual está hecho. Luego podrá ejercer su oficio libremente. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es cómo un servidor puede ir evolucionando, como un ministro. Porque aquí, hermano, todos tenemos ministerio, todos tenemos llamado. Todos nosotros tenemos, hermano, de alguna manera que irnos desarrollando. Todo el que pertenece al cuerpo de Cristo tiene esa probabilidad de seguir desarrollándose. Entonces, como estoy todavía en el punto número 4, voy a leer ese pasaje que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice la versión Castilla. También ellos deben de ser probados de antemano. Y después, si son irreprensibles, podrán ejercer el oficio de diácono. Ok, entonces mire, aquí estamos llegando a un punto importante. Por eso puse este punto aquí en medio, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser diácono un servidor? Tiene que ser probado. Mientras no es probado, no lo puede ascender. Por eso es ascenso ministerial. Entonces, mire, quiero que vengan conmigo aquí a la pizarra. Vamos a ver, quiero hacer algo acá. Estas clases las damos acá, con corderitos, creo yo, con los hermanos. Entonces, jerarquía la vamos a poner acá. Jerarquía, le vamos a poner eclesial. La jerarquía eclesial. Bueno, como estamos con enseñanza, yo estoy con libertad aquí enseñando, hombre. Perdone que haya tomado este color. Jerarquía eclesial. Entonces, ¿cómo es la jerarquía eclesial? Primero, fíjese que lo voy a poner acá. Primero está el pueblo. El pueblo, ¿no? Eso es lo que está. Una vez que llegó la congregación, ¿no? Entonces empiezan a escoger, entonces, servidores. Mire, servidores. Una vez que se escogieron servidores, entonces se ponen los diáconos. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje de 1 Timoteo 3:10? Diáconos. Una vez que el diácono va a ascender, entonces se le coloca el título de anciano. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. No me voy a detener a poner todos los pasajes bíblicos de esto, ¿no? Y pues obviamente aquí dentro de un ministerio, ¿verdad? Aquí le vamos a poner ministros primarios, ¿verdad? Primarios. Antes de poner ministros primarios, lo voy a poner aquí en amarillo para no quedar en lagunas. Aquí vamos a poner cuáles son los ministros primarios: profetas. Esto es doctrina, esto lo enseñamos en Corderitos. Profetas, evangelistas. Estoy hablando dentro de la iglesia: evangelistas y maestros. Vamos a ver, Dios santo, Dios mío, ya me metí en líos acá. Vamos a ver.
borrador. Ok. Entonces, seguimos con la pluma, ¿verdad? Aquí serían maestros. Y después, una vez que todo está ordenado, entonces aquí están los pastores. Mire, pastores. Este es el orden de la jerarquía dentro de la iglesia. No sé si los hermanos ahí me están ayudando, ¿verdad? Entonces tenemos al pueblo, servidores, diáconos, ancianos, ministros primarios y pastores. Obviamente luego del pastor está el apóstol, ¿no? Pero dentro de la iglesia este es el orden que debe de existir, ¿verdad? Este es el orden que debe existir. No debemos de perder ese orden. Ahora, ¿por qué estoy tratando de enseñarle esto que es doctrina que nosotros debemos de manejarlo? Porque estamos llegando al momento del ascenso ministerial. Hay que probar. Si dentro del pueblo van a haber servidores, hay que probar esos del pueblo para colocarlos como servidores. De esos servidores los vamos a poner como diáconos. Hay que probarlos para ponerlos como diáconos antes. Eso es lo que dice aquí. Antes de que ejerzan el oficio. Bueno, una vez que ya están como diáconos, ¿qué siguiente paso es? El ancianato. Antes de ponerlos como ancianos, a esos diáconos hay que hacerles una prueba. ¿Ok? Una vez que son ancianos, ancianos, una prueba para ver si son ministros primarios. Son ministros primarios, una prueba para ver si en realidad tienen el llamado para pastores o qué sé yo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero ese es el orden. No debe de ser así tácitamente. Toda regla tiene su excepción. Pero eso es lo que nos enseña la Biblia. Ojalá me haya dado a entender. Ok. No quiero abundar más en esto. Yo sé que tal vez los hermanos del ministerio me están entendiendo un poco mejor. Quiero avanzar un poquito más. ¿Cómo va el ascenso ministerial? En Hebreos capítulo 7, verso 7, hay otro peldaño más. Váyase conmigo a la versión Kadosh. Y es fuera de toda discusión, oiga esto, que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. Lo voy a volver a leer porque este pasaje, hermano, perdónenme, en esta versión no lo había leído. Mire, es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que la recibe, que el que recibe la bendición. Bueno, entonces vamos a venirnos acá. Ya me tomé mi tiempo acá, ¿verdad? Entonces, Dios mío, vamos a irnos acá. Entonces ahora, como estamos en el ascenso ministerial, después de que aquel siervo fue probado, una vez que ya pasó la prueba, una vez que ya está instalado en su puesto, hay que legalizarlo. Y si lo legalizamos, ¿qué es lo que sucede ahora? Entonces ese legalizado es considerado justo. O sea, se aplicó justicia. Y quiere decir que aquel que es legal, esto es lindo. Perdónenme. Mire, es auténtico. Aquí no hay engaño. Aquí no es que, ¿será que este hermano? No, ya aquí estamos en un punto, estamos en el punto 5. Una persona que está legalizada es auténtica. Yo no sé cuando usted compra un producto, hermano, que se va a comer, un refresco, qué sé yo, algo que usted compra, usted revisa las etiquetas, ¿no? Llevan los sellos de garantía. Una persona que es legalizada es una persona que ya tiene todos los sellos, hermano. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo? Faltan más puntos, ¿verdad? Claro que sí, pero estoy tratando de ir aterrizando con el tema. El estado legal espiritual de un ministro permite ejercer autoridad e impartir la bendición de manera oficial. Se lo volveré a repetir. El estado legal espiritual de un ministro permite ejercer autoridad e impartir la bendición de manera oficial. No es, hermano, por eso es que hasta el mundo espiritual te va a respetar. Por eso es que está aquel pasaje cuando aquellos hombres fueron a decir, ¿verdad? Te echamos fuera en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y le hicieron los demonios, lo dijeron, ¿verdad?
Conocemos a Jesús. Sabemos quién es Jesús. Conocemos a Pablo, sabemos quién es Jesús. Pero ustedes quiénes son. Y dice que, hermano, los mandaron desnudos, porque estaban haciendo las cosas ilegalmente. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje? Es hermoso, hermano. Y mire, me gustó tanto porque es 7:7, fíjese usted. 7:7, mire qué lindo. Hebreos 7:7 en la versión Kadosh. Mire cómo dice: tiene mayor estado legal. El que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que la recibe. Quiere decir que aquel que está, hermano, legalizado para impartir la bendición es porque ya pasó los 4 procesos anteriores. Entonces esto es importante porque quiere decir que hay un avance ministerial, hay un ascenso, él está creciendo, está desarrollándose. Quiere decir que este que está legalizado, que tiene ya todos los sellos, que está auténtico, este ya fue llamado, este ya dejó todo, empezó a desarrollar su tarea específica, fue seleccionado de entre un montón, entre muchos llamados, fue escogido, lo confirmaron, tiene la palabra autorizada, acreditado para que haga, hermano, su tarea con libertad. Luego lo prueban para ver de qué está hecho, lo prueban para que sea una persona confiable y luego lo legalizan. Hermano, lo legaliza. ¿Cuándo lo legaliza? Después de que pasó la prueba, le dan el diploma, pues. Ya le dicen: eres ingeniero, eres arquitecto, eres licenciado, qué sé yo, eres astronauta. Ya lo legalizaron, ya tienen los papeles. Eso es lo que hizo Pablo con algunos que decían: bueno, algunos me reconocen como apóstol, otros no, aunque yo lo soy para el Señor. Entonces, esto me llamó mucho la atención y por eso lo estoy tratando de trasladar y enseñar. Voy a avanzar un poquito porque me faltan 2 más. Romanos 4:17. Quiero que me acompañe ahí. Nueva Biblia Española. Oiga esto. Lo dice la Escritura: te he destinado a ser padre de todos los pueblos y ratificada ante el Dios del que se fió Abraham, el que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. ¿Qué palabra esa, hermano? Esta versión Nueva Biblia Española, entonces encuentro que dentro del llamado de Dios, que no sé qué, hermano, yo no sé si usted ya me tomó la palabra y me estoy dando a entender con esto. Ahora existe la palabra ratificación ministerial. Ya no solamente se queda en un llamado, en una selección, en una confirmación, en una prueba ministerial, ni tampoco en una legalización ministerial. Ahora hay una ratificación. ¿Cómo así, pues? Dice que el Señor le estaba diciendo a Abraham: te he destinado padre de todos los pueblos. Y dice: y te he ratificado ante Dios. Ratificado ante Dios estás, Abraham. O sea que el llamado, y mire, aquí estoy en el punto número 6. Y por eso quería avanzar un poquito más a esto. Véngase conmigo aquí a la pizarra. Por eso quería avanzar un poquito más aquí rápido. Usted que va conmigo ahí, en el punto 6, dice ratificado. El llamado pastoral tiene que ser ratificado. Vamos acá. ¿Qué es un ratificado? Que tiene una total validez. Aquí ya no cabe duda. Porque usted, mire, el punto anterior era legalizado, sí, pero hay documentos que a veces pueden ser falsos. Pueden ser copiados o falsificados. Pero con una ratificación ya no cabe duda. Por eso le puse acá total validez. Y mire usted, corroborado. Un ratificado es que lo probaron una vez, lo probaron otra vez, incluso fueron a averiguar y no solamente se la creyeron con los papeles que tenía, sino que los hechos hablan más que las palabras. No, hombre, este está ratificado. Y no solamente por lo que dicen los hombres, Dios, ante Dios, eso me gustó, Romanos 4:17, ratificado ante Dios.
tu destinación está ratificada ante Dios. Mire, esto de la ratificación, perdónenme, aquí me nació otro tema a mí. La ratificación. La Biblia dice que los documentos se ratificaban, los pactos se ratificaban. Y como estamos hablando de esto de la ratificación, entonces empezaron a corroborar, dice. Solo para ir saliendo, porque ya creo que el tiempo ya se me está acabando también. Mire usted lo que dice Lucas 22:20. Lo que dice Lucas 22:20, la Kadosh. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida. Estamos hablando, mire qué lindo esto, y me sirve mucho porque tuvimos Santa Cena hace poco, ¿no? Que los primeros domingos de cada mes tenemos Santa Cena, usted sabe. Pero me sirve este pasaje porque dice este pasaje, hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ratificado, oiga cómo dice, por mi sangre, que está siendo derramada por ustedes. Entonces la palabra ratificación, de lo que estoy hablando acá, es algo que se confirma, que le da la validez a la verdad de una cosa que se ha dicho o que se ha hecho anteriormente. Algo que pasó, pero no se sabe si lo que hizo en realidad tuvo validez. Entonces viene este paso. Yo no sé si me estoy dando a entender, iglesia, usted que está ahí en casa. Este paso es importante, la ratificación. Por eso es, hermano, mire, por eso es que hay un montón de pastores, ministros, profetas, qué sé yo, que no están ratificados y andan engañando a la gente. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque Dios tiene que, bueno, la gente tiene que saber si Dios ratificó a ese ministro. La gente tiene que saber si ese ministro está legalizado, no solo probado o confirmado. No sé si me estoy dando a entender. La gente no sabe estas cosas. Mire, hermano, no hay mejor bendición que tener la total validez de tus acciones cuando has sido ratificado ante Dios y los hombres. No hay mejor bendición que eso. Cuando la total validez de tus acciones han sido ratificadas. Cuando tú has hecho algo, hermano, y obtienes la ratificación del Señor, eso es hermoso. Porque quiere decir que estás dentro de la línea. Mire, estoy tratando de enseñar esto y todos los versículos que he puesto, y si usted se ha fijado, he puesto más Biblia de la que pongo normalmente, porque esto me llama mucho la atención. Cuando nosotros hablamos de esto, por lo menos acá, tenemos que le habló el Señor a Abraham, seleccionó a sus discípulos. Aquí estamos hablando que hay una confirmación cuando lo hizo con Samuel. Vemos allá que había uno que llamaba Apeles, ¿no? Un siervo que era probado. Aquí es que nos está hablando Pablo cuando hay una legalización, cuando se legalizan las cosas. El que está ministrando a otro es el que está legalizado, dice la Biblia. Y en este punto dice que Dios había ratificado. ¿A quién estaba ratificando? Al que había llamado. ¿A quién había llamado aquí? Abraham. O sea que Dios lo está ratificando. Y por eso me gustó Lucas, porque el Señor tomó una tercera copa y dijo: voy a ratificar el pacto. Porque los pactos se ratifican. Y si el Señor con su sangre ratificó el pacto, y después dice la Biblia en Efesios 4:11-12 que Él constituyó a ministros, entonces Cristo mismo ratifica a sus ministros. Espero que esto le esté sirviendo, hermano, porque esto a mí me ha gustado mucho. Cuando uno como ministro que legalmente ejerce la autoridad, hermano, en el mundo espiritual, hermano, por eso es que el ministerio no es para jugar. Y cuando una persona respeta a un ministro, sabe, mire, recibe bendición. El domingo hablábamos un poco, creo que el domingo de Santa Cena, creo que hablamos un poco de aquella mujer sunamita cuando recibió al ministro Eliseo.
Cuando esa mujer lo atendió, y hermano, y de repente Eliseo dijo, yo creo que tú tienes necesidad de algo. Y la mujer le dijo, no me vayas a engañar con nada. No, tú no me estás pidiendo nada, le dijo Eliseo. Pero con todo lo que has hecho y con todo lo que me has recibido, yo quiero darte una bendición. Yo quiero que recibas algo. Y entonces vino Eliseo y le dijo, ¿sabes qué? Veo que no tienes hijo. De aquí a un año que yo regrese vas a tener un hijo. Hermano, y recibió una bendición. Se empezó a gestar. Mire la palabra de un ministro de Eliseo. La palabra de Eliseo empezó a gestar. Se abrió la matriz de la tsunamita. Esto es hermoso. Y así podemos ver, hermano, con aquel ministro Elí, ¿se recuerda? Elí andaba mal, dice la Biblia en 1 Samuel. Pero Ana estaba en el altar y le estaba pidiendo al Señor que le diera un hijo. Y le decía, Señor, ¿cuánto tiempo tengo de estar viniendo aquí? Pero tú no me escuchas, Señor, yo te pido un hijo. Y dice que Elí le escuchó y pensó que estaba ebria. Y le dijo, mujer, le dice, pero ¿por qué? No piense eso. El sacerdote, no estoy ebria, estoy orándole al Señor. Y él le explicó. Entonces le dijo Elí, ¿sabe qué le dijo Elí? Sea y se cumpla tu oración como le has pedido al Señor. Y dice la Biblia que inmediatamente cuando llegó Ana a su casa, hermano, quedó embarazada. Quiere decir que el Señor respalda. Un ministro ratificado recibe respaldo, hermano. Esto es lindo, esto es hermoso. Mire, voy a aterrizar. Así que me ayudan con un fondo musical los hermanos, por favor. Voy a terminar. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina el ascenso ministerial? Según de Timoteo capítulo 4 verso 7. Todo termina bien. Es que, hermano, las historias en Dios terminan bien. Según de Timoteo 4:7, versión Palabra de Dios para todos. Me fue bien en la competencia. Mire cómo dice Pablo. Me fue bien en la competencia. He peleado bien. He terminado la carrera y no he perdido la fe. Verso 8. Ahora me espera una corona que recibiré por agradar a Dios. El Señor juez justo me la dará ese día. Y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Entonces, ¿cómo termina el ascenso ministerial de lo que hemos? Si usted ha llevado el hilo conmigo en todo a lo largo de esta prédica. El siervo del Señor termina premiado. Empieza con un llamado y termina premiado. Dios no te va a llamar para que vayas a la muerte. Dios te va a llamar para que termines en el camino de la vida. Yo subrayé esto. El Señor, mire lo que dice, juez justo, me la dará ese día. Aquí hay algo interesante, porque Pablo todavía no ha recibido, todavía dice, ese premio. Me la va a dar. Mire, aquí hay, ya no quiero meterme en la escatología, pero qué interesante, porque el premio está ahí. Y dice ahí, la corona de la vida está para mí. Entonces voy a terminar acá de desarrollar. Tal vez nos venimos a la pizarra. Y entonces, después de que hemos desarrollado todos estos pasos, todo este ascenso ministerial, me premian. Recibe honra. El siervo de Dios recibe honra. Aquí en la tierra te honran. ¿Cómo se llama eso? Reconocimiento. Estamos en el año de reconocimiento. Yo no quiero que se le olvide esto. Mire, reconocimiento, el año del reconocimiento. Hay mucha gente que se le olvida eso. Pero el siervo del Señor que pasó por todas estas situaciones, si el Señor, hermano, perdóneme, si el Señor lo va a premiar, y esto es importante que lo entendamos, los ministros no son iglesia de Cristo.
Los ministros son amigos del esposo. Los ministros no somos iglesia, somos amigos, somos los valientes del palacio. Dice la Biblia que es la litera de Salomón, de aquellos valientes que llevan empuñada la espada en la mano. Estos reciben reconocimiento, son premiados, reciben los galardones. Muy pronto será el bimá de Cristo. En el bimá de Cristo habrá reconocimiento. Dice la Biblia que habrá también una ignominia, porque habrán unos que van a ser regresados avergonzados. Esa es la ignominia. Habrán pastores, ministros que van a ser regresados y metidos a la tribulación. Sí, claro, viene ese día, tristemente. Tristemente. Pero habrá otros, hermanos, que van a recibir honra. Algunos la tienen ya en la tierra, sí, qué bueno, porque así dice la Biblia. Habrán unos, pero hay otros que no la tienen. Pablo tal vez no recibió mucha honra terrenal porque lo metieron preso, es más, lo latigaron, dice la Biblia. Bueno, él mismo lo cuenta. Latigaron a Pedro, lo metieron preso. A muchos de ellos dice que le cortaron la cabeza a Jacobo. O sea que usted me dirá, pastor, ese es el premio. Ese es que el mejor premio es la patria celestial. Está ahí. Entonces yo quiero finalizar. Y quiero, usted me conoce, ¿verdad? Hacer una pequeña, tal vez, conclusión de lo que hemos hablado. ¿Cómo es que el ascenso ministerial me va a ministrar a mí? Porque para obtener el reconocimiento ministerial se tuvo que haber transitado una carrera con gozo y peleado la buena batalla de la fe. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Tuve que haber peleado la buena batalla de la fe. Me llamó mucho la atención, ¿sabe por qué? Tal vez no los personifiqué, pero aquí pude haber visto a Abraham. Aquí pude haber visto a Abraham. Aquí tal vez estaban los discípulos. No sé si voy a tomar mejor otro color acá para... Creo que sí, creo que va a ser este. Aquí creo que eran los discípulos, ¿no? Los discípulos, para ponerles, tal vez si los pudiéramos personificar. Dice aquí que confirmaron a quién acá, a Samuel. Samuel. Mire, Abraham. Pero vamos a ver, creo que no se mira muy bien Abraham. Ay, perdone, que estoy tratando de... ¿Verdad? Pero interesante, ¿verdad? Aquí era un llamado que le hicieron solamente a Abraham. No era Abraham, sino que Abraham, a los discípulos. A Samuel. Dice que aquí probaron a uno que se llamaba Apeles. Hermano, qué terrible. Qué terrible. Y mire lo que dice aquí en este que está en Hebreos, ¿verdad? El que está legalizado es el que ministra, el que tiene, el que está autorizado por el cielo, el que tiene todas las certificaciones. Ese hermano es el que tiene todos los papeles, el que tiene todos los sellos. Ese lo menciona Pablo en el libro de los Hebreos. Es uno que ya pasó por el llamado que le hicieron a Abraham. Es aquel que pasó por la selección que hizo Cristo con los discípulos. Es aquel que fue confirmado como lo fue Samuel. Aquel que fue probado como Apeles. Mire qué terrible. Pero en este punto número 6, como que ratificaron el llamado ¿de quién? De Abraham. Entonces, ¿cómo lo ratificaron? Entonces ya no se llamó Abraham, sino que estaban ratificándolo como Abraham. Mire, le cambiaron el nombre. Y aquí, hermano, dice Pablo, estoy esperando. Estoy esperando el premio. Ya Pablo dice, yo ya pasé por todo esto, ya fui llamado, fui seleccionado, confirmado, probado, legalizado, ratificado.
Este es el siervo. Este le voy a poner yo el siervo con sello. Cada uno de estos, hermano. Si usted me decía, pastor, hay que personificarlos, bueno, personifiquémoslos pues. Pero cada uno de estos, hermano, el que fue llamado, el que fue seleccionado, el que fue confirmado, el que fue probado, el que fue legalizado, ratificado y premiado. Cada uno de ellos. Todos estos tenemos que pasarlo, todos tenemos que pasar por cada uno. No sé en cuál está usted, solo está con el llamado. Bueno, necesita que lo seleccione. Miren los de la selección nacional, a nosotros que nos gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo hacen los de la selección nacional? Primero hacen una convocación, ¿verdad? Lo ponen a jugar con la pelota a ver qué tal. Y una vez que no, este no nos va a funcionar, ¿verdad? Entonces no lo llaman. Mejor le dicen, ¿sabes qué? Ahí te vamos a estar, ¿verdad? Viendo si te llamamos más tarde. No, vete para tu casa. Pero después, si en realidad el llamado hizo las expectativas, entonces, hermano, lo seleccionan. De ahí le confirman. De ahí se lo llevan, ¿verdad? De ahí le ponen los uniformes. De ahí lo prueban. De ahí lo legalizan. Ya le dan los papeles, le dan el uniforme, le dan los tacos. De ahí lo ratifican y le dicen, mira, vas a ganar tanto. Y por último le dan un gran premio, le dan el Balón de Oro, ahí como hicieron con solo Messi se lo gana. Hermano, esto es hermoso. Solamente tomados de la mano del Señor nos van a poder ascender ministerialmente. Yo quisiera orar, queremos orar por cada uno de ustedes, cada uno de los servidores y por los que están ahí en casita. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos. Hoy estamos aquí en tu casa. Estamos tratando de trasladar tu palabra, lo que hemos aprendido, Señor, del ascenso ministerial, lo que debemos de pasar. Cada uno de nosotros sabemos, Señor, que la tarea no es fácil. Sabemos, Señor, que este llamado y este caminar en el Evangelio no es fácil, pero con tus fuerzas podemos, Señor, poder atravesar todo este caminar y llegar al final con éxito. Oramos por este ministerio que nos has entregado, Señor. Oramos por cada servidor, oramos por cada área de servicio, por cada uno de los que están ahí, Señor, en sus áreas. Oro por cada uno de mis hermanos aquí en el área de crónicas y televisión, por nuestros hermanos de Adulán, por cada uno que, Señor, está en su lugar de servicio, haciéndolo para ti, Señor. Los que venimos a la iglesia, Señor, día con día, semana con semana, a poderte entregar el sacrificio, Señor, de nuestro servicio con todo nuestro amor y nuestro corazón. Delante de tu presencia, presentamos, Señor, como una ofrenda, que sea como una ofrenda agradable. Oramos, Señor, por las ofrendas, por los diezmos y las aportaciones que tus hijos traen a esta casa. Que tú bendigas, Señor, cada uno de ellos, sus trabajos, sus negocios, sus empresas, sus lugares de trabajo. Sean bendecidos por tu Espíritu. Bendice a aquellos, Señor, que domingo a domingo participan de Silos de José. En el nombre de Jesús, que seas tú de una manera poderosa, Señor, recompensando, Señor, a nuestros hermanos. Oramos por nuestra nación. Aquí tenemos nuestra bandera que representa a nuestra nación, que representa a Honduras. Te pedimos que bendigas a Honduras. Señor, oramos por nuestras autoridades, los que están en eminencia, para que, Señor, puedas tú darles sabiduría, que puedan llegar a la unidad, que seas tú, Señor, poniendo paz en ellos, en los políticos, y que podamos vivir quieta y reposadamente. Oramos por aquellos que están en los hospitales, que están con enfermedades, en los hospitales públicos y en los hospitales privados. Sánanos de toda enfermedad. Oramos por los que están en riesgos también, por las lluvias que han pasado, por aquellos, Señor, que han sufrido inundaciones, para que tú también los protejas en medio de toda circunstancia y en medio de toda situación difícil. Señor, guárdanos,
Señor, que este año podamos cerrarlo con toda bendición, con toda, Señor, prosperidad, y que todo pronóstico del mal, Señor, que todo mal pronóstico sea anulado en medio de nosotros y en medio de nuestras vidas. Declaramos, Señor, que vamos a terminar con paz y con victoria, y que el próximo año, si todavía tú no has venido, vienen, Señor, los mejores frutos de todo lo que hemos sembrado. Bendice Honduras, bendice nuestra nación, bendice esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación que